Vamos a abrir, amén, nuestra Biblia, amén, al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis 12, versículo del 1 al 4. Esta es una historia muy conocida, amén, de todos nosotros. Es la historia de Abraham y Sara, amén, en el llamado de Dios. Así que vamos a leer en un momento que Dios le dijo a Abraham ese día en Génesis 12 del 1 al 4. Había una caricatura que presentaba a un hombre frente a una tumba con un epitafio, amén, que decía: aquí está enterrado un hombre que a partir de mañana pensaba hacer algo para Dios. Y si no tenemos cuidado, ese va a ser el epitafio, amén, de muchos. Aquí está enterrado un cristiano que a partir de mañana pensaba hacer algo para Dios. No, yo espero que el día, amén, que ponga nuestro epitafio, diga: aquí estaba un cristiano que toda su vida sirvió a Dios con todo su corazón. Amén. Ahora, la Biblia dice que nadie vive para sí y nadie muere para sí. En otras palabras, quiere decir que nosotros afectamos otras vidas en el proceso de vivir nuestra vida. Nadie vive solo para sí y nadie muere solo para sí. Amén. Nosotros estamos siendo una influencia para la vida de otras personas. La manera, hermano, que cristianos viven va a afectar no solamente su destino, va a afectar el destino de otros. Cuando vives entregado para Dios, afectas el destino de gente para salvación. Pero cuando un cristiano se enfoca solo a vivir su propia vida, también puede afectar el destino de la gente que pudo haber impactado con el evangelio. Cuando un cristiano no vive entregado para Dios, sin darse cuenta, está afectando negativamente lo bueno que pudo haber hecho por alguien más. Entonces la falta de consagración de un cristiano se convierte en una mala influencia. Ahora, cada vida, hermano, va dejando una estela de bendición o de maldición. Cada vida, solamente observe usted la vida de la gente. Cada vida, sin excepción, va dejando una estela o de bendición o de maldición. Aquí está Dios hablando, amén, con Abraham. Y Dios le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora piensa en eso, porque lo que él está decidiendo para Dios no solamente le va a afectar a él, va a impactar la vida de mucha gente después de mucho tiempo que él ni siquiera esté en esta tierra. Entonces el viaje de fe que estaba a punto de emprender no solo tenía que ver con él en un momento, amén, de su vida, tenía que ver con personas aún de otras generaciones en las regiones más alejadas del mundo, porque dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el impacto de una vida consagrada a Dios. Génesis, amén, capítulo 12, versículo del 1 al 4, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Quiero hablar un mensaje que le he llamado actuando la voluntad de Dios. Actuando la voluntad de Dios. Vamos a ver primeramente, la voluntad de Dios tiene una dirección
y un lugar geográfico. Hay mucha gente que cuando se habla de la voluntad de Dios piensan que es algo misterioso, que no puedes, amén, entender muy bien. Pero la voluntad de Dios en mucho, hermano, es algo muy claro. De hecho, cada vez que tú vas leyendo la Biblia, te vas encontrando con la voluntad de Dios y lo que Él quiere para nosotros, porque Dios lo ha dejado ahí escrito para que podamos darle lectura y entender qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, la mayoría de cristianos nunca se detiene a pensar que la voluntad de Dios tiene una dirección y tiene un lugar geográfico. Amén. Hay gente que dice, bueno, donde quiera tú puedes servir a Dios. Sí, donde quiera, siempre y cuando Dios te quiera ahí. Amén. Porque Dios dice, yo quiero que estés aquí en este lugar. Si ese es el lugar donde Dios nos llevó y nos puso, entonces ese es el lugar correcto para servirlo. La voluntad de Dios tiene un lugar geográfico. Aquí es donde quiero que tú me sirvas. Entonces no fuimos salvos solo, hermano, para nuestro propio beneficio. Dios tiene planes que nos involucran. Mire, la salvación no se trata solo de ya no ir al infierno como un día íbamos bajo condenación. Se trata también de llevar a otros al cielo. De eso se trata la vida cristiana. Un día Dios le dijo al profeta Jonás, ve a Nínive. Y le dijo Dios, porque ahí hay mucha gente, amén, que no entiende cuál es su derecha y cuál es su izquierda. O sea, es gente que está perdida, pues. Y quiero que vayas, amén, y hables a esa ciudad acerca de un juicio que está próximo sobre ellos. Había una dirección y había un lugar geográfico con una tarea específica. Ve a Nínive. ¿Sabes dónde está Nínive? Ok, esa es la dirección. Nínive es el lugar geográfico y esto es lo que quiero que tú hagas ahí. Solo que dice la Biblia que Jonás agarró el barco para otro lado, así como hacen muchos cristianos, ¿verdad? Dios dice, quiero que vayas para allá, y dice, no, mejor agarro en otra dirección. Y hay cristianos que en vez de ir en la dirección de la voluntad de Dios, están yendo en la dirección de su propia voluntad. Eso pasó, amén, con el profeta Jonás. Ahora, la liberación, amén, de aquel gadareno de Marcos capítulo 5, ese milagro tan poderoso que nos presenta la Biblia, tenía, hermano, un propósito más grande, que solo ya no vivir este hombre atormentado. Usted conoce la historia, ¿verdad? Una legión estaba dentro de este hombre atormentado, y cuando Cristo vino y saca todos esos demonios, no solamente era para que este hombre ya no viviera atormentado. Por supuesto, Dios tuvo misericordia de él, pero la liberación del gadareno era también, hermano, un testimonio de Dios para que otra gente encontrara liberación en Dios también. Mire lo que dice, amén, Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice, y al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, Jesús tenía un propósito para este hombre. Primero, amén, hacerlo libre, amén, de toda la obra del diablo. Pero segundo, después de eso, es que su liberación sirviera de inspiración y de testimonio a mucha gente que escuchara las maravillas que Dios hace con aquellos que vienen a Cristo Jesús. Y eso es lo que muchas veces cristianos se olvidan. Oh, disfrutan su liberación. Gloria a Dios que sacó el Señor esa legión de mí. Pero luego ya no están haciendo algo para Dios.
Ya no están yendo, amén, a compartir su historia para que gente pueda venir también y encontrar esa salvación de Dios. Amén. Hay una dirección. Ve a tu casa, a tu familia y haz lo que, amén, Dios te está diciendo. Ve y comparte tu gran historia de salvación. Y él fue a un lugar, amén, donde Dios le dijo. Entonces, no es suficiente, hermano, a veces estar en el lugar correcto si no estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho. Debemos involucrarnos o meternos en los asuntos de Dios. Piensa, por ejemplo, en la reina Esther. La Biblia dice que ella estaba en el lugar correcto, el palacio donde ahora ella era reina. Ella estaba en el lugar correcto donde Dios la necesitaba. Y Dios en su soberanía, que es de lo que habla este, amén, libro de Esther, la había llevado hasta un lugar de privilegio y le había dado tremenda bendición. Pero Dios tenía un plan. No solamente quería que ella fuera una bonita reina princesa en un palacio, quería que ella fuera el instrumento de salvación de mucha gente que estaba condenada en el plan de Amán. Y la Biblia dice que Esther hizo conexión con Dios y el momento que se está viviendo y entendió para qué Dios la había puesto ahí. Para esta hora tú has llegado al reino. Este era el momento para el que Dios te había escogido y te puso en este lugar, porque Dios sabía lo que el enemigo quería hacer y tú vas a ser, amén, la mujer que Dios va a usar para detener esos planes malignos. Y esa es la historia. Y muchas vidas dependían de su respuesta. En una sola carta, amén, la Biblia dice, lo apostó todo confiando en Dios. Y fue una decisión arriesgada, pero fue la decisión correcta. Ahora muchos hermanos viven vidas muy superficiales porque nunca están arriesgando nada en la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente sintió que arriesgó algo para Dios? O por Dios, o por el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo ahí, sintió que estaba dando un paso atrevido, valiente, porque estaba haciendo la voluntad de Dios? Dice la Biblia que Esther dio un paso adelante arriesgado. Ella estaba, acuérdate, en un lugar, amén, donde no había ese tipo de expresión para las mujeres. Y cuando ella va, mira, ella dice, y si muero, que muera, pero algo tengo que hacer yo. Y eso es lo poderoso, amén, de estas historias, hermano. Cómo Dios, amén, se involucró para gente que dio un paso para hacer algo por los demás. Esther estaba en el palacio, cómoda, pero había gente allá afuera que estaba en peligro de muerte. Ella dijo, yo no puedo quedarme aquí cuando hay allá afuera gente en peligro de muerte. Ahora aquí tenemos a Abraham, y Abraham se está moviendo en una dirección a un lugar específico. Mire lo que dice, amén, Génesis 12:1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Dios ya tenía un lugar específico y le dijo, quiero que vayas en esta dirección y yo te voy a indicar el lugar. Ahí quiero que tú me sirvas, ahí quiero que tú seas un testimonio. Eso fue lo que hizo Abraham. Entonces, hermano, no podemos separar la obediencia de un buen destino. ¿Usted quiere un buen destino? La obediencia tiene todo que ver con ese buen destino. Estoy escuchando a Dios, me estoy moviendo como Dios quiere. Ahora sabemos, hermano, que las obras no salvan,
pero las obras testifican al mundo de nuestra fe en Dios. Amén. Entonces aquí tenemos esto. Hay una dirección, hay un lugar en la voluntad de Dios. Ahora quiero que veas segundamente que la voluntad de Dios tiene un precio. Hay ciertos sacrificios necesarios para cumplir la voluntad de Dios. Aquí está Abraham, hermano, tomando una decisión que le va a cambiar toda la vida. Toda la vida. Y la decisión que él está tomando, en cierta manera, no es fácil. Porque toda su vida la ha vivido en ese lugar y ahora va a salir a un lugar desconocido. Tiene 75 años. Y todo parece una locura en la decisión que él está tomando. Entonces, hay ciertos sacrificios que uno tiene que hacer para seguir la dirección de Dios, para perseguir la voluntad de Dios. Abraham está dejando lo familiar y lo conocido para ir a un lugar que prácticamente va a la aventura con Dios. Ahora, lo primero que encuentra al salir Abraham de su tierra, porque uno dice, wow, qué tremendo, voy en la dirección de la voluntad de Dios. Amén, voy a un lugar, amén, que Dios tiene para mí. Y lo primero que se encontró Abraham, ¿qué cree que fue? Una hambruna. Lo siguiente que dice la historia es, y hubo hambre en la tierra. Y dice, a ver, Señor, salí de mi lugar seguro, dejé todo, amén, y aquí estoy, y lo primero que me encuentro son problemas. Amén, hay problemas. Dice, y hubo hambre en la tierra. Y en medio de eso que está pasando, también vemos uno de esos momentos donde Abraham tuvo un momento de problemas en su matrimonio. Él comete el error de, bajo la presión, moverse en una dirección que Dios no le está diciendo. Se va para Egipto. Y ahí, amén, es donde el faraón le echó el ojo a Sara, y usted ya conoce la historia, ¿verdad? No, que es mi hermana, cuñado y no sé qué. Entonces, aquí hay un momento de tensión en el matrimonio. Ahora, él acaba de dejarlo todo para ir a seguir la voluntad de Dios. Amén. Y se está encontrando con algunas dificultades, porque muchas veces gente cree que si hace la voluntad de Dios no va a haber problemas. Y la verdad es que muchas veces, amén, cuando tú estás tratando de hacer la voluntad de Dios, te vas a encontrar, amén, con problemas. Y te vas a encontrar con dificultades. Eso no quiere decir que tomaste la decisión equivocada. Solo quiere decir, amén, que la voluntad de Dios va a ser resistida muchas veces también. El enemigo no quiere que tú vayas en esa dirección, porque él sabe que hay un destino de Dios y él quiere desanimarte en el camino. Cuando Abraham regresó a hacer lo correcto otra vez más, a donde Dios le dijo que fuera, dice la Biblia que volvió a prosperar. Amén. Ahora, seguir la voluntad de Dios no significa un camino libre de problemas, hermano. Hechos capítulo 16, versículo 9 y 10. Aquí está Pablo, sensitivo al Espíritu Santo. Están queriendo hacer, amén, la voluntad de Dios. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Hasta aquí todo está bien. Oh, hay una tremenda visión. En algún lugar alguien está pidiendo ayuda.
En algún lugar alguien está orando y Dios se lo está mostrando a Pablo en la figura de este varón, amén, macedonio. Y lo que quiere decir, amén, esa historia es que muchas veces nosotros seremos la respuesta de Dios a la oración de alguien más. Eso es lo que quiere decir. Alguien está clamando y Dios dice: quiero que vayas y hagas algo por esa gente. Entonces, escucha, hay una dirección, hay un lugar geográfico. Ve en esta dirección a Macedonia. Y mientras él está en Filipos, que es la primera ciudad de esa región, dice que algunas cosas empezaron a complicarse por la liberación de aquella joven que tenía un espíritu de adivinación, y Pablo lo echó fuera. Entonces fueron llevados a la prisión luego de ser azotados. Ahora, esta es la primera ciudad, amén, de Macedonia. Y tú dices: Señor, escuché bien, eras tú el que me dijo que viniera aquí, y ahora estoy en la prisión y ahora estamos metidos en problemas. Y mientras ellos están ahí, en vez de quejarse ante Dios, dice que decidieron alabar a Dios, ¿verdad? Y desde el calabozo más profundo se oyen oraciones, se oyen cantos, se oye que, amén, Pablo, amén, y Silas están teniendo la actitud correcta en ese momento. Y Dios viene a la prisión, provoca un terremoto celestial, y aquí es donde el carcelero se salva. Y el carcelero lleva a Pablo y a Silas para curarle las heridas que le habían causado, y su familia se salva. Y esa noche toda esa familia del carcelero se salvaron. Entonces, hermano, Dios se sigue moviendo a pesar de los problemas que están enfrentando. Ya lo vimos en este mensaje, amén, que predicó el pastor Rubin. Ellos siguieron heridos haciendo la voluntad de Dios. Y un cristiano no tiene que detenerse cuando se siente de esa manera. Si tú continúas, Dios se va a mover, gente se va a salvar. Ahí se establecieron las bases de una de las más iglesias preciosas que tú ves en el Nuevo Testamento, la iglesia de los filipenses. En esa iglesia se congregó Lidia, amén, la vendedora de púrpura, el carcelero y su familia. Y esa iglesia tuvo un tremendo impacto en aquella región. O sea, Dios no se había equivocado al darles esa dirección y esa visión del varón macedonio. Pero tienes que entender que cada vez que tú quieres seguir la voluntad de Dios, el enemigo va a tratar de frustrarte, y va a tratar de intimidarte, y va a tratar de detenerte para que tú no obedezcas lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Así como estaban lastimados en ese calabozo, se dijeron: la función debe continuar. La función debe continuar. Y esa es una expresión para decir: pase lo que pase, amén, la función debe continuar. A lo mejor el clima no está bueno, a lo mejor hay contratiempos, a lo mejor hay dificultades, pero la función debe continuar a pesar de todo. Eso es lo que Dios habló, amén, un día con Saúl en primera de Samuel 16:1. Dios habló con Samuel, el profeta, porque él estaba llorando por las malas decisiones del rey Saúl, a quien él apreciaba mucho. Pero uno tiene que tener cuidado de no estancarse, hermano, por las malas decisiones que otras personas toman. Y dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios viene y le dice: Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? ¿Hasta cuándo, amén, vas a entender que la función debe continuar?
Que no puedes quedarte ahí lamentando toda la vida. Amén. Llena tu cuerno de aceite y ve y unge al nuevo rey. Esto tiene que ir adelante. Hay gente que se va a descalificar a sí misma por sus decisiones. Saúl se descalificó a sí mismo por sus malas decisiones, y eso es lo que mucha gente hace cuando no obedece a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Cada vez que Dios le marcaba una dirección, él fallaba. Quiero que vayas a Amalek y hagas esto, y falló. Quiero que hagas esto, amén. Y cada vez que Dios le decía algo, él hacía cosas diferentes a las que Dios le decía. Y hay gente, hermano, que tristemente ellos se descalifican, y en vez de seguir a Dios, ellos siguen su propia voluntad. Pero Dios le está diciendo aquí a Samuel: mira, llena tu cuerno de aceite y sigue cumpliendo el ministerio, y ve y unge al nuevo rey. Ahora, Abraham, hermano, no tuvo siempre una gran actuación. Nosotros vemos tremendos momentos de Abraham, como el día, amén, que subió a sacrificar a Isaac su hijo, y decimos: qué tremendo, amén, lo que hizo este hombre. Qué fe tan poderosa. Pero luego lees la historia completa de Abraham y te das cuenta que no siempre tuvo una gran actuación. Hubo momentos de temor donde cometió errores, pero si algo también puedes ver es que él no se quedó atrapado en esos errores que él cometió. Amén. Él dijo: la función tiene que continuar. No me vi muy bien, hice un mal papel en este momento, qué pena y qué vergüenza, pero la función tiene que continuar y tengo que seguir adelante con el plan de Dios. Se cuenta que el famoso violinista Paganini estaba tocando, amén, un día con toda su inspiración ante un auditorio lleno. Y amén, cuando una de las cuerdas de su violín, ¡pum!, se reventó. Ahora, ignorando, amén, lo que había pasado, siguió concentrado tocando, pero luego otra cuerda también se reventó. Y sin hacer caso tampoco, esta vez siguió, amén, tocando, pero luego sucedió lo mismo con la tercera cuerda. Eso quiere decir que solamente le quedaba una cuerda del violín y todos estaban a la expectativa que iba a ser el gran músico. Y entonces aquí se detuvo toda la orquesta. Y el músico levantó, amén, su violín Stradivarius y dijo: ahora con ustedes, Paganini y una sola cuerda. Y empezó a tocar el violín con una sola cuerda, y así terminó, amén, de una forma espectacular su presentación. A veces se te van a reventar varias cuerdas y tienes que seguir, y tienes que continuar, y tienes que seguir haciendo la presentación. Amén. A Abraham se le reventaron varias cuerdas del violín, y él siguió. ¿Y sabes por qué marcó la historia? Porque fue un hombre que nunca se dio por vencido, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus momentos de inseguridad. Él se llegó a convertir en el padre de la fe. Pero la Biblia nos deja esos ejemplos, amén, de héroes de la fe que no fueron perfectos, pero que siguieron la voluntad de Dios hasta el final de sus vidas, y por eso tienen ahora un lugar de testimonio como gente que alcanzó un poderoso destino en Dios. Entonces la voluntad de Dios va a tener un precio. Amén. A veces Dios te va a pedir algo que implica que tú renuncies a otras cosas. Y es aquí donde la gente, amén, la piensa para seguir la voluntad de Dios. Y es ahí donde fallan al destino de Dios. Porque si tú no sigues la voluntad de Dios, jamás encontrarás el destino de Dios tampoco. Porque la voluntad de Dios tiene una dirección y un lugar geográfico. Dije, hay gente que dice: yo puedo servir a Dios donde quiera. No. Siempre y cuando es ahí donde Dios te quiera.
Yo he estado aquí por 23 años sirviendo a Dios, porque un día entendí que Dios había marcado una dirección, llegamos aquí y hemos estado haciendo su voluntad aquí en este tiempo. Pero antes de estar aquí estábamos en nuestra iglesia madre, ahí estábamos sirviendo, haciendo la voluntad de Dios. Y en aquel tiempo Dios me quería allá haciendo lo que estaba haciendo. Después Dios me quiso aquí haciendo lo que ahora estoy haciendo. Pero uno tiene que tener esa flexibilidad, amén, para ir en la dirección que Dios quiera que vayamos. Ahora quiero hablarte finalmente que la voluntad de Dios define tu futuro. Cuando tú sabes qué es la voluntad de Dios, también debes de actuar en conformidad de lo que sabes que es la voluntad de Dios. Hay gente, hermano, que sabe lo que es la voluntad de Dios, pero no actúan como deberían la voluntad de Dios. Entonces no podemos, dije, separar la obediencia de un buen destino. Usted quiere un gran destino como el que Dios le promete. Usted solo tiene que ir en la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Si esa es la dirección de la voluntad de Dios, yo voy en esa dirección, cueste lo que cueste, tenga que dejar lo que tenga que dejar, tenga que renunciar a ciertas cosas para poder ajustar mi vida a esa dirección y hacer lo que Dios quiere, porque sé que si sigo esa dirección voy a encontrarme también con el destino que Dios tiene para mí. Hermanos, si yo no hubiera seguido la voluntad de Dios hasta aquí, yo no hubiera encontrado el destino que hasta hoy he encontrado con Dios. Imagínense que un día hubiera dicho, no, la verdad, amén, ese lugar está muy lejos. La verdad, no quisiera ir, amén, tan lejos. Quisiera otro lugar. Cuando le dije a mi esposa, ya hablamos el pastor y yo ahí en la oficina. ¿Y qué te dijo? Vamos a Tlaxcala. Dice, ¿a dónde? A Tlaxcala. Dice, ¿y dónde queda? No sé. Dije, no tengo ni idea dónde está Tlaxcala. Solamente ya llegamos a un acuerdo. Voy a Tlaxcala y yo no sé ni para dónde es. Ya llegué, amén, a la casa de mi cuñada y tenían ahí, amén, algunas enciclopedias y algunos mapas. Ahí empecé a buscar a dónde veníamos. Pero ya habíamos dicho que sí. Todavía ni sabíamos dónde era. Y dijimos, ok, adelante. Nos anuncian a la noche. Hermano, ni sabíamos. Pero ya había una disposición del corazón a seguir la dirección de Dios. Hay gente que quiere un destino, pero no quieren entrar a lo desconocido con Dios. Abraham salió sin saber a dónde iba. Parece locura, ¿verdad? Y ahí va con su esposa y sus cosas, y solamente él va siguiendo lo que Dios le va indicando. Dije, a veces, hermanos, sabemos la voluntad de Dios, pero gente no quiere actuar esa voluntad en sus vidas. Hay cosas por las que usted, hermano, no necesita orar. Si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Hay cosas que usted ni siquiera debe orarle a Dios, solamente obedecerlas. Amén. No es como, Señor, ¿es tu voluntad que este domingo vaya a la iglesia? Eso ni se lo tiene que preguntar a Dios. Dios espera que esté ahí donde usted tiene que estar alabando a Dios. Eso no se ora, eso se obedece. Señor, ¿es tu voluntad que yo gane almas? Claro que es la voluntad de Dios. Eso no tiene que preguntárselo. Lo que tiene que hacer es orar cada día para que Dios lo dirija a las personas que usted le va a testificar de Cristo. Pero esa es la voluntad de Dios clara. Porque hay gente que dice, no, pues es que no sé si yo soy llamado a ganar almas. Todo cristiano es llamado a ganar almas. Amén. Señor, ¿es tu voluntad que yo dé diezmos y ofrendas?
eso no tiene que orarlo, solo tiene que obedecerlo. Amén, porque hay gente que dice, todavía Dios no me ha hablado acerca de ese asunto. Lea la Biblia para que Dios le hable. Amén, y cuando la abra, va Dios a hablarle muy clarito. Amén, pero hay gente que está tratando de preguntarle a Dios cosas que no necesita preguntarle, solo necesita obedecerlas. Señor, ¿es tu voluntad que yo me lleve bien con mi esposa? Amén. Oh, Señor, ¿es tu voluntad casarme con una persona que no es cristiana? Eso no se pregunta. Eso está muy claro en la Biblia. Eso ni siquiera debería tener alguien dudas de eso. Amén, es tan claro. No te puedes casar con alguien que no es cristiano. Amén, tú tienes que, amén, buscar una persona que ame a Dios más que a ti. Uf. Amén. A esa persona, esa es la persona que está en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente en las iglesias cometen cada decisión equivocada? Porque nunca realmente están buscando la voluntad de Dios para sus vidas. Y quieren que Dios se ajuste a ellos en vez de ellos ajustarse a Dios. Y vienen y dicen, Señor, ya lo hice. Y como eso que vale más pedir perdón que permiso. Y Dios dice, ok, ahora vas a tener que lidiar con tus consecuencias, porque de esas tú te encargas. Y así pasa. Y la gente cree que si hace algo malo, luego vienen, amén, a Dios, Dios les va a resolver sus consecuencias. Y Dios dice, no, las consecuencias tú las llevas, porque tú decidiste seguir otro camino al que yo te estaba diciendo. ¿Y nos perdona Dios? Sí, Dios lo perdona, pero lo va a dejar llevar sus consecuencias. Ahora escuche, hacer la voluntad de Dios es actuar con la mente de Dios. Uno siempre, hermano, está buscando en oración la mente de Dios o los pensamientos de Dios para proceder a hacer acerca de ciertas cosas en la vida. Señor, en esta decisión que voy a tomar, ¿tengo los pensamientos correctos? Porque la mente de Dios concuerda con el espíritu de su palabra. El Espíritu Santo nunca te va a guiar fuera de lo que Él ya enseñó en su palabra. El Espíritu Santo siempre te va a guiar dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Amén. Porque hay gente de pronto que dicen, Dios me dijo que hiciera esto, pero digo, eso es antibíblico. Jamás Dios te va a hacer que hagas algo antibíblico. Dios nunca te va a llevar fuera de las escrituras. Siempre Dios te va a guiar conforme a su palabra. Amén. Y uno ajusta su corazón a la voluntad de Dios. Entonces cuando actuamos, hermano, según su voluntad, Dios actúa junto con nosotros para que se logre el destino que Dios nos ha prometido. Usted haga lo que la Biblia dice y verá cómo Dios se va a encargar de que el destino que Él le ha dicho se vaya cumpliendo en su vida. Ahora, mucha gente conoce la voluntad de Dios, pero no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Abraham, hermano, entendió cuál era la voluntad de Dios. Quiero que vayas en esta dirección, a esta tierra. Ok. Él ajustó las velas de su barco para allá y actuó la voluntad de Dios. No solamente la sabe, la está actuando, la está siguiendo. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Amén. Santiago capítulo 2 versos 19 al 23, hablando también de la fe y la obediencia de Abraham. Mire lo que dice Santiago, amén, acerca de esto. Santiago 2, 19 al 23 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen
y tiemblan. O sea, creer sin actuar no es suficiente. Y luego dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿Y no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabe por qué llegó a ser un amigo de Dios? Porque él hacía lo que Dios le decía y lo que Dios le pedía, sin cuestionar a Dios. Él solamente iba, hacía lo que Dios le decía. Actuaba su fe, actuaba la voluntad de Dios. Dice, la fe actuó juntamente con sus acciones. Amén. Ahora Dios nos da una tremenda oportunidad de hacer, hermano, algo mejor con nuestra vida. Antes de conocer a Cristo cometimos muchos errores. Hicimos muchas cosas mal. El conocer a Cristo nos da la oportunidad de una vida nueva, de escribir una nueva historia. ¿Sabe qué es lo triste muchas veces? Que esos cristianos no están escribiendo una nueva historia. ¿Sabe por qué no la están escribiendo? Porque no están actuando la voluntad de Dios. Están en una iglesia, están sentados, sí, amén, han conocido algo del evangelio, pero no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y no están alcanzando el destino que Dios tenía trazado para ellos. Hay un destino trazado por Dios, pero ese destino solo se alcanza cuando nosotros actuamos de acuerdo a lo que Dios dice. Hay muchos, amén, creyentes que dan la impresión de que solo están esperando el momento de un día irse a la eternidad. ¿Y cuántos saben que no se trata de quedarse esperando hasta morir? Se trata de levantarse y actuar. Segunda de Reyes 7, versículo 3 y 4. En la Nueva Biblia Internacional está la historia aquella de 4 leprosos. Y me encanta esta historia, hermano, porque estos hombres estaban condenados a morir enfermos de lepra. No parecía que había un futuro para ellos. Parecía que todo estaba terminado para ellos, que no podían escribir una gran historia. Estoy condenado a muerte, soy un leproso, ¿qué puedo hacer? Amén, no hay nada que pueda hacer. Pero un día ellos platicaban, la situación era grave, había una gran hambruna, había un enemigo, amén, sitiando la ciudad y ellos estaban leprosos, o sea, toda la vida complicada. Pero platicando llegaron a una conclusión: si nos quedamos aquí hasta morir, vamos a morir. Y si nos levantamos y hacemos un intento, tal vez podamos vivir. Y mire, Segunda de Reyes 7, 3 y 4, Nueva Biblia Internacional, amén, dice así: ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganaremos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Y si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos moriremos. Como diciendo, hay que hacer algo. Vamos al campamento, vamos a ver qué podemos ganar. Y ellos no van en plan de pelea, solamente ellos dijeron, vamos a ver qué puede suceder. A lo mejor puede ser que nos den la vida. Y se atrevieron a hacer algo. Ahora usted ha escuchado esta historia increíble. Dice que en el campamento enemigo se oyó
como el estruendo de muchos caballos. Y el enemigo huyó y dejó todo ahí. Y cuando los leprosos llegaron, encontraron riquezas, comida, amén, todo en abundancia, y dijeron: wow. Pero ¿sabes por qué Dios hizo eso? Porque hubo 4 hombres que decidieron no esperar hasta morir. Y un cristiano no tiene que esperar hasta morir. Si usted quiere ver a Dios moverse, quiere ver a Dios, amén, haciendo cosas asombrosas, uno tiene que levantarse y decir: es tiempo de hacer algo. No puedo quedarme aquí hasta morir. Necesito, amén, hacer algo. Y ellos se levantaron y le creyeron a Dios. Un hombre dijo esto: la vida puede ser muy aburrida a menos que pongas un poco de esfuerzo en ella. Amén. Ahora la Biblia dice que Abraham luchó en esperanza contra esperanza, confiando que la voluntad de Dios era lo mejor para él. Si Dios dijo en esta dirección y en este lugar, ahí es. Ahí es. En la voluntad de Dios no hay errores. Amén. Yo puedo llegar ahí, servir a Dios y creer que Dios va a cumplir la otra parte, amén, de la historia, de lo que Él me prometió. Y Abraham dice que confió en la promesa de Dios hasta alcanzarla, y permaneció en el lugar de la herencia como un forastero, hasta llegar a ser conocido como un príncipe de Dios en esas regiones. O sea, él había alcanzado un testimonio de Dios y él se comportó como el heredero de toda esa tierra, como Dios le había dicho. Y por eso, hermano, el testimonio de Abraham y Sara sigue influyendo hasta el día de hoy. Usted puede encontrar a Abraham en el mapa porque un día decidieron salir y obedecer a Dios. Hubo un precio, sí. Pagaron un precio. Tuvieron que dejar cosas. Tuvieron que ir a lo desconocido. Se encontraron con problemas. Todo eso lo vivieron. Pero una de las cosas que yo he visto es esto: la recompensa supera el precio. Hay un precio, sí, pero la recompensa que viene después, lo que Dios va a hacer después, la recompensa supera el precio. Y hoy, hermanos, son un poderoso testimonio para nosotros. Pero un día decidieron caminar con Dios, actuaron la voluntad de Dios. Un hombre escribió esto: no ayudamos al mundo escogiendo ser menos y haciendo menos. Ayudamos al mundo escogiendo ser más y haciendo más. Porque a veces cristianos: no, yo no puedo hacer nada. ¿Yo qué puedo hacer? Dice: no necesitamos gente que piense así. Necesitamos gente que piense: yo puedo hacer algo. Amén, yo puedo hacer algo y voy a hacer lo que puedo hacer. Amén, y voy a entregarle mi vida a Dios. Y no voy a vivir de la menor manera posible, sino de la mayor manera posible. Hay cristianos, hermano, que echan a perder años de su vida en una iglesia. Años. Conformándose solamente a una vida donde no involucra riesgos, donde no quieren seguir la voluntad de Dios porque esto tiene complicaciones. No, yo aquí estoy bien, yo aquí estoy bien. Sentadito me veo bonito, sentadito me veo bonito. Cuando Dios dice: si tan solo dieras un paso de fe y puedes ver todo lo que Dios puede hacer con tu vida. Y hay gente, amén, que van a dejar pasar los años de su vida esperando un día morir nomás. Y nunca hicieron un gran impacto. Nunca fueron un gran testimonio.
Nunca fueron esa gran influencia que pudieron haber sido si tan solo le hubieran creído a Dios. Y yo veo la vida de cristianos, hermano, que viven para Dios. Y veo sus vidas, escucho lo que Dios hace. Y me doy cuenta que ellos han aprendido a hacer la voluntad de Dios. Toda la gente que ha alcanzado un gran destino ha seguido una dirección. Cuando usted viene a la iglesia, Dios va a hablar muchas veces. ¿Sabe que yo he ido a la iglesia siempre a que Dios me hable, hermano? Yo voy a la iglesia a que Dios me hable. Y si me habla fuerte, no le echo la culpa al pastor. Porque hay gente que va a una iglesia y dice: el pastor me tiró todo el mensaje a mí. Hasta me volteaba a ver, Son imaginaciones, amén, porque uno está orando para que Dios le hable a toda la iglesia. Y solamente Dios sabe cómo reparte a cada quien, digo yo. Yo solamente vengo, traigo la palabra que Dios puso en mi corazón. Cómo reparte el Espíritu Santo a cada quien, eso es asunto del Señor. Y yo no sé cómo Dios trata con cada quien, la verdad. Pero oro que Dios trate con cada quien. Porque la iglesia, hermano, no viene para ser entretenida. Viene para ser desafiada a lograr cosas grandes para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo, amén, esta mañana. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro, cierra sus ojos en reverencia a Dios, actuando la voluntad de Dios? Hay mucha gente que están orando por cosas que no deberían de orar, porque son cosas que solo deberían de obedecer. Pero muchas veces cristianos, por no querer seguir la voluntad de Dios, porque hay un precio, porque hay cosas que tienen que cambiar en sus vidas, porque hay cosas a las que a veces tienen que renunciar para seguir esa voluntad de Dios, tratan de justificarse y tratan de evadir la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera algo malo. Yo he dicho, el lugar más seguro es la voluntad de Dios, y el lugar más inseguro es estar fuera de la voluntad de Dios. Porque el hecho de que una persona esté en una iglesia no quiere decir que está en la voluntad de Dios. Hay cristianos que han escuchado tantos sermones, tantos mensajes de lo que Dios quiere, de lo que Dios espera, de lo que Dios promete, pero ellos no actúan la voluntad de Dios. Ellos no actúan, se quedan a la espera de que tal vez un día le crean a Dios. Abraham, hermano, oyó la voz de Dios. Abraham, quiero que vayas en esta dirección, a este lugar. Y no encontramos a Abraham discutiendo con Dios. Abraham era un hombre que decía: sí, Señor, voy. Y porque él supo obedecer a Dios, alcanzó un destino. Porque el destino que Dios tiene preparado para usted y para mí tiene todo que ver con la voluntad de Dios. Y si algo no es la voluntad de Dios, en vano, hermano, esperamos que pueda ser bueno para nosotros. Los mejores intereses para usted y para mí están en la voluntad de Dios. Ahí están los mejores intereses. Ahí está todo lo que Dios promete. Y esta mañana hay mucha gente que está dejando escapar sus vidas. Y alguien dijo: los panteones están llenos de gente que tenía buenas intenciones, pero que realmente nunca hicieron algo.
Y cuando tú vienes, escuchas qué es la voluntad de Dios. Es para que tomes nota y lo pongas en tu corazón y vivas de acuerdo a eso que has escuchado. Oh, Dios quiere que sea fiel a la iglesia. Amén. Yo necesito ser fiel. Oh, Dios quiere que yo me levante a orar cada día y viva una vida de oración. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que voy a determinar en mi corazón. Oh, Dios quiere que vaya y gane almas. Esa es la vida que yo voy a vivir de aquí en adelante. Voy a salir, amén, a evangelismo. Voy a ganar almas para Cristo. Eso, hermano, no tienes que orarlo. Eso es muy claro. Eso es la voluntad. Hay cosas que un cristiano no debería orar para ver si es o no la voluntad de Dios. Puedes orar para que Dios te ayude mientras haces lo que sabes que es la voluntad de Dios, pero no orar para resolver un misterio. Esa es la voluntad de Dios. Ser fiel es la voluntad de Dios. Perdonar es la voluntad de Dios. Dejar, amén, cosas malas a un lado, eso es la voluntad de Dios. Y a eso voy a ajustar mi vida. Ahora esta mañana tal vez hay alguien aquí, amén, que estás por primera vez, tú no eres un cristiano. Alguien te invitó y te dijo que Dios podía cambiar tu vida. He visto a mucha gente cambiar por el poder de Dios. He visto gente ser libre de ataduras, de vicios, amén, de drogas, de pornografía, de ataduras malas. Porque un día respondieron al llamado de Dios y clamaron la ayuda del cielo. Y esta mañana, si tú clamas la ayuda del cielo, el cielo te va a ayudar. Si tú clamas a Cristo, dice el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Dios puede tocarte y tu vida puede cambiar. Habrá alguien en este lugar que digas: pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón. Necesito un milagro de Dios en mi vida. ¿Levantarías tu mano? ¿Serías honesto con Dios? Dios te conoce. Dios te conoce quién tú eres. Dios te conoce cómo tú has vivido. Pero esta mañana Dios quiere encontrarse contigo. Quiere darte su perdón. Quiere perdonarte. Quiere ayudarte. Quiere sacarte de esa condición en la que tú estás. Dios quiere librarte. ¿Habrá alguien aquí? ¿Levantarías tu mano? Amén. Dios bendiga esa mano. Dios le bendiga. Solo Dios quiere mostrarle cuán grande es su amor. ¿Habrá alguien más? Alguien va a pasar con usted para ayudarle a orar. Amén. Para que usted pueda sentirse confiado en Dios. ¿Habrá alguien más? No le dé pena. Amén. Dios le ama. Nosotros deseamos y oramos por lo mejor para usted. ¿Habrá alguien aquí? ¿Eres honesto con Dios? Aleluya. Dios habló a tu corazón, iglesia. Dios habló a tu corazón. Amén. Aleluya. Dios habla. Tú sabes que Dios te habla. Hermano, cuando Dios habla, escuche y diga: Señor, habla porque tu siervo escucha. Yo oigo. Yo sé que debo hacer ajustes a mi vida. La manera que estoy viviendo no es como Dios quiere. Yo lo sé, hay cosas más de Dios, pero necesito hacer algunos cambios en mi vida para poder vivir esa vida de obediencia a Dios. Vamos a ponernos de pie, abrir estos altares, y mientras cantamos una alabanza, busque un lugar, hable con Dios y dígale: Señor, enséñame a hacer tu voluntad y a vivir de acuerdo a esa voluntad del cielo. Amén. Aleluya. Quiero escuchar tu dulce voz, viendo el silencio en mi ser. Y sé que me haría estremecer y me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti.
podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me haría estremecer y me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sí, Padre, esta mañana gracias por hablarnos en tu palabra, Señor, y darnos testimonio, Señor, de lo que tú puedes hacer con aquellos que responden a ti, Señor. Así como Abraham y Sara, Señor, simplemente creyeron en ti y fueron en pos, Señor, de lo desconocido, sabiendo que tú estarías allí para ellos y tú cumplirías la palabra de tu promesa, Dios, que había una herencia para ellos esperando y que serían parte de algo, Señor, grande que tú estabas haciendo con ellos, Señor, y que en sus decisiones, Señor, las familias de la tierra serían, Señor, benditas. Enséñanos a entender, Señor, que para esto nos has puesto tú, para hacer bendición, para hacer testimonio a aquellos, Señor, que todavía necesitan, amén, escuchar de lo grande que tú eres, Dios, del amor que tú deseas mostrarles, Señor. Yo te pido esta mañana, Señor, toca nuestros corazones y deja grabada esta palabra, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale gracias a Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. La voluntad de Dios es buena, hermano. Nunca le tenga miedo a la voluntad de Dios, aunque se vea desafiante, aunque se vea que tiene que tomar un paso de riesgo, así como lo hizo Abraham. No le tenga miedo a la voluntad de Dios. Yo le tengo mucho, por supuesto, más miedo a estar fuera de la voluntad de Dios. Yo prefiero estar ahí donde Dios me quiere, aunque haya desafíos, aunque a veces se tenga que tomar ciertos riesgos, pero sé que esos riesgos van a ser recompensados en Dios. Yo lo sé, porque en la voluntad de Dios están nuestros mejores intereses siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a volver a nuestro lugar. Aleluya. Y esta tarde invite a alguien con usted, tráigaselos. Amén, a la iglesia. Vamos a creer por un buen tiempo. Amén, de Dios. Vamos a despedirnos. Aleluya. Y voy a pedirle, amén, al hermano Alan, que él nos despida en oración.